Buenas noches y feliz martes a todos. Dios me los bendiga. Espero que ya se estén conectando. Compartan la transmisión de esta noche con todo el mundazo. Así que coja su dedito y click share. Muévalo otra vez y dale share para los grupos, en el Messenger, donde quiera que pueda usted, en el Instagram, en WhatsApp, en todos esos sitios, dele share para que mientras más comparta, más gente se puede ir conectando con nosotros, porque el tópico de hoy va a estar fuera de serie, ¿no? Así que quiero darle los anuncios rapiditos. Sabemos, ¿verdad?, que Bernice Bags está siempre aceptando donaciones. Si tienes, ¿verdad?, alguna donación, puede hacerla, llamar a esos números que están ahí en pantalla y con mucho gusto alguien va a encontrarse con usted a recibir las donaciones. Podemos recibir donaciones por el Cash App, de igual manera, a Bernice Bags, signo de número Bernice Bags, ahí también. Entonces, esos números, haga sus donaciones. Por favor, si deseas estar en este programa, contáctenos a ese número que está ahí y el email. Sabes que todos los martes a las 8 de la noche, sin fallar. Así que esté ahí siempre pendiente. Ahí tenemos nuevo email, so úselo para comunicarse. Por favor, siempre, ¿verdad? Sabemos que este programa hablamos de cosas interesantes, tópicos tabús, tópicos que no se tocan casi no se tocan, vamos a decirlo, porque ya estamos rompiendo con esos tabús en este 2021 y seguiremos rompiendo para la edificación de todo el pueblo del Señor. Por favor, sepa también que estamos en vivo por radio Restauración al Caído todos los martes y miércoles, así que no te lo puedes perder. Si estás sintonizado por online, búscate a Radio Restauración al Caído y ahí también estamos todos los martes o miércoles. Bueno, usted siga compartiendo. Quisiera que ponga sus comentarios, hagan sus preguntas, porque el tema de hoy va a ser la educación. ¿Cuán importante es la educación hoy en día como cristianos, como madres, padres y como personas? ¿Qué tal la educación afecta a nosotros? ¿Ok? Vamos a tener con nosotros ya a el apóstol doctora Maggie Rodríguez con nosotros, quien va a ser la que va a aportar hoy el tema de la educación. Bienvenida, doctora, amada mujer de Dios. Maggie, ¿cómo estás? Bien, mi amor, siempre contenta de estar aquí contigo en Liberando Verdades, un programa que me encanta todo lo que haces y gracias por el privilegio de estar aquí otra vez. Bueno, vamos a comenzar hoy con 2 versículos bíblicos y la razón por que queremos comenzar con eso es por el significado o la explicación que a través de los años le hemos dado, y pienso que hoy es el momento perfecto para darle la traducción o la explicación correcta a estos versículos. Entonces, queremos empezar con Romanos 12:2 y dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. También tenemos 2 Corintios 3:6, y yo creo que este texto es el más controversial, el más que han dado una explicación errónea. Dice, 2 Corintios 3:6, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Qué tal? Díganos, doctora Maggie. Mucho religioso, porque hay gente religiosa que siempre sacan el verso fuera de contexto para crear un pretexto, por decir así, o para defender lo que ellos están pensando. Y dicen que la letra mata para seguir ignorante, para seguir en sus creencias, para seguir apoyando lo que ellos creen.
Ahora, sabemos que cuando uno habla de lo de que la letra mata, está hablando de la filosofía humanista. Está hablando de aquellos que toman la letra, por decir así, a un punto, a una profundidad, que se divorcian de los principios de Dios, que se divorcian creyendo filosofía hueca, como le llaman ellos. Entonces, no es que la letra mate, es lo que tú le permites a la letra hacer contigo. Ujú. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? El religioso toma esto, lo saca fuera de contexto y dice que el mucho estudio, que el mucho leer, que hace daño y que mata. Tiene que aplicar eso correctamente. ¿Sabe? Pablo está hablando en aquel tiempo también a todos esos filósofos que se basaban mucho en la letra, en el estudio, ¿no? Y se olvidaban de que había un alma, de que había un espíritu. Por eso él dice, pero el espíritu vivifica. Él separa las dos cosas. Tremendo, ¿no? Qué lindo. ¿Cuán importante es la educación hoy en día? Creo que más que nunca. Más que nunca. Y la gente siempre me dice, no, que la escuela es cara, que la educación es cara. Yo creo para mí que más cara es la ignorancia, el precio que pagamos por la ignorancia. Porque la ignorancia de una persona, el precio lo paga la próxima generación. Entonces, es un precio demasiado alto de pagar. La educación, el prepararte, el entrenamiento, el instruirte, hoy en día más que nunca es extremadamente importante. Vamos a usar este ejemplo. Por ejemplo, el COVID, la vacuna. Vamos a usar ese ejemplo. Hay gente que están diciendo que la vacuna, el que te meten el sello del anticristo. Por amor a Dios, si leemos la escritura, sabemos primeramente que la iglesia, el cuerpo de Cristo, no va a estar en la tierra cuando el anticristo se levante y cuando llegue la temporada de ese sello, esa marca de la bestia. La iglesia no va a estar aquí. Y si tú y yo somos iglesia, sabemos que la iglesia va a ser arrebatada antes de que eso acontezca. Pero como no conocemos la escritura, como no estudiamos, andamos como cotorra repitiendo toda clase de información que es incorrecta. Y desafortunadamente las redes sociales se está prestando para gente repetir como cotorra cosas que no son verdad, porque no se detienen a estudiarla. Yo tuve que decirle a un pastor que me lo dijo en mi cara, que él pensaba que la vacuna era el sello del anticristo. Un pastor. Wow. Decirle, por favor, pastor, venga, vamos a estudiarlo. Vamos a primera y segunda de Tesalonicenses. Déjeme enseñarle por la escritura que hay quien lo detiene. ¿Quién lo detiene? El cuerpo de Cristo. El anticristo no puede levantarse hasta que la iglesia sea sacada, quitada de la tierra. Pero como no entienden eso, siguen toda corriente. Por eso la educación es importante. Si te instruye en la escritura, si estudia los trasfondos, si estudia la historia del verso, el por qué, si estudias escatología es lo que viene, el estudio de lo porvenir. No te dejas arrastrar por cosas que la gente esté diciendo. Qué tremendo, ¿verdad? Y eso sí, eso me acuerdo que salió por ahí, que estaban inyectando la vacuna y con eso el anticristo, por eso que estaban obligando a la gente. Y sabemos que sí, que el mundo se está preparando. Sí, no sé, ¿sabes? Ahí no somos ignorantes. Sabemos que el mundo sí se está preparando para un solo orden global. Lo sabemos. Que el diablo, el anticristo, todo se está preparando, como así la iglesia se está preparando. La iglesia se prepara para irse y el anticristo se está levantando, preparando el ambiente para lo que él quiere hacer. Pero nosotros, la iglesia, no vamos a estar aquí. La iglesia será arrebatada. Y eso es algo que tenemos que entender. Pero ¿dónde se aprende eso? En el estudio de la escritura, en la preparación. Por eso es importante querer buscar, indagar, no quedarte superficialmente. Sí, cuán importante. Sabemos que estudiar la Biblia, y cuando digo estudiar, no me refiero a leerla.
simplemente. Yo creo que, y algo sí que me enseñaron de niñez, que cuando la Biblia dice escudriñar, es meterse profundo y tener un diccionario, un comentario, ¿cómo se llama? Todo lo que tú necesitas, mapas, todo para poder escudriñar a quién, cuándo, dónde, cómo, quién. Todas esas cosas implica escudriñar. Entonces, sabemos que debemos hacer eso, pero cuán importante es la educación extra bíblica, pero secular. Qué bueno, claro, y cuando hablamos de educación estoy hablando generalmente también, porque es importante, y recuérdate, Berenice, que hubo un tiempo que la gente, hubo una moda, por decir así, que la gente, Dios lo llamaba al ministerio y dejaban todo. Y ni trabajaban, y por eso muchos pasaron hambre, muchos hijos de pastores no quieren saber del ministerio, por la miseria que pasaron, no estudiaron, dejaron la escuela también, muchos, porque se decía que Cristo venía, que no había necesidad de estudiar, porque nos vamos en el rapto. Eso también pasó en los 90. En los 90 hubo un rumor de que Cristo viene, para qué prepararte. Y yo creo que es tan importante la educación, la educación secular, por decirlo así, o educación formal, de ir a estudiar, tener una carrera, porque te prepara no solamente como ministro, pero también para estar en la sociedad en que tú vives, poder participar en esta sociedad y no excluirte, que es otra cosa, Beba, que sacaron fuera de contexto. Yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Entonces me desconecto totalmente, ni estudio, ni me hago profesional. Me quedo en esta cajita con este grupito acá, donde nadie me saca de aquí. Me mantengo ignorante, right? Porque entonces no participo acá, pero no sé hablar de nada, no puedo hablar de temas de nada, de política, no puedo hablar de religiones porque no las conozco, porque lo único que sé es mi iglesia y mi doctrina. Entonces, la psicología era del diablo. Cuando yo comencé a estudiar psicología en los años 90, chacho, a mí me tiraron piedras como ustedes no se imaginan, que la psicología era la ciencia del diablo y que los hombres y las mujeres de Dios, pero Dios a mí personalmente me habló y me dijo, vuelve a la escuela, porque ya yo me había graduado de todo, pero él dijo, go back, vuelve a la escuela y estudia psicología. A mí Dios me mandó a estudiar esa ciencia que la iglesia rechazó. ¿Por qué es importante la educación? Porque te abre tu mente, expande tu mente al mundo, a la cosmovisión del mundo, para que entienda qué es lo que se habla, qué se ve. Nosotros tenemos una cosmovisión cristiana, pero hay una cosmovisión humanista. Hay cosmovisión científica, diferentes clases de cosmovisión. Donde tú aprendes a conocer las diferentes, estudios, enseñanzas, escuelas de aprendizaje, educándote, sea como maestra o psicóloga, social worker, lo que Dios te mande hacer. La iglesia tiene que involucrarse y tiene que prepararse para meterse. Nosotros tenemos que infiltrar la política. Tenemos que infiltrar la ciencia, la medicina. Tenemos que infiltrar como abogados, ¿cómo no? Dentistas, en toda área. Yo animo a la iglesia, vete y haz tu carrera, amiga. Prepárate, porque más te puede usar Dios en esa área y en el mundo. Pero apartándote, aislándote como si fuera una cesta y te apartas porque no, yo soy santa. Es que hemos mal aplicado la escritura totalmente. Pablo era profesional. Pablo siguió siendo profesional. Yes. Pablo hacía tiendas, by the way. Él hacía tiendas. Ajá. Seguía trabajando, seguía siendo profesional. ¿De dónde la gente saca esto? Que no deben de prepararse. La educación, como le explicaba yo a un estudiante en estos días que me dijo, ¿para qué yo necesito la álgebra? Y yo le decía, tú necesitas álgebra porque toca la parte de tu cerebro lógica. Es para aprender a hacer lógica.
el álgebra y el método, lo que llamamos el método o se me olvida la palabra, te enseña lo que es el método, el cómo llegar a un punto al otro, right? Eso te enseña a analizar, a pensar mejor. La resolución de problemas. Yes, eso mismo. Entonces, es importante, aunque tú no entiendas por qué tengo que estudiar historia, ¿por qué tengo que estudiar matemática o estudios sociales? ¿Por qué tengo que leer lectura? ¿Por qué tengo que aprender lo que es gramática? Todo eso te prepara para ser una cristiana inteligente y poder defender la fe en una forma intelectual. Esta generación se está preparando. Esta generación conoce tecnología. Esta generación tiene más información que nunca en la vida. Porque hoy en día, si no te lo revela Dios, te lo revela Google. Ajá. Ahora, tú no te puedes quedar como ministro o como mujer de Dios solamente confiada con los dones del Espíritu y con tu llamado sin buscar algo más para impactar el mundo donde tú vives. Tu carrera, tu profesionalismo te abrirá puertas donde Dios te puede plantar como voz de Él donde quiera que vayas. Qué tremendo, ¿verdad? Porque ya esta generación no se conforma con que le digan, porque la Biblia lo dice. That's right. Ahora te dicen dónde, pero eso no dice eso. Pero a mí eso no significa eso. Right. Entonces, para poder contrarrestar eso, tenemos que estudiar. Sí, eso es así. En segunda de Timoteo, me gusta como Pablo le habla al pastor Timoteo. Pablo, a mi Timoteo, era el pastor de la iglesia en Éfeso. Y le dice, predica la palabra. Le dice, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Segunda de Timoteo 4, 2 y 3. Dice, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, acumularán para sí maestros conforme a su propia opinión, a sus propios deseos. Se están levantando gente tomando un verso o tomando diferentes cosas para crear doctrinas, para crear cosas falsas y confundir a la gente. Pero si tú te preparas bien y tú estudias y tú sales de ese cajoncito y dices, ¿sabes qué? Yo voy a buscar más profundidad. Voy a aprender. Doy gracias a Dios que se están levantando muchos colegios y universidades cristianas que están enseñando cómo hacer las cosas. Pero quiero compartirte algo, Berenice, en esta hora y al pueblo que me escucha. Hoy, esta mañana me informaron de algo que quiero que vean lo que está pasando. El LGBTQ, qué sé yo, la comunidad, creó una página en internet que se llama Worst List. Son la lista de los peores. Wow. Y lo que ellos hicieron, tomaron todas las universidades cristianas, todas del país, de Estados Unidos, que tienen título 9. Título 9 son exemptions, religious exemptions. A Title IX school. For example, this school that I am right now, the College of Biblical Studies, we are a Title IX school, right? Somos exentos de muchas cosas que la ley dice. Somos título 9. ¿Sabe lo que hicieron? Pusieron a todas esas universidades ahí y pusieron en esa página las peores escuelas para la comunidad de esa cifra LGBT, LGBT y todas esas cosas. Y en nosotros, el Colegio de Estudio Bíblico está en esa lista. ¿Ok? Wow. Pusieron a todas las escuelas cristianas ahí. Bombardeando, búsquenlo. Se llama The Worst List, así se llama. Búsquenla. Wow, la peor lista. La peor lista. Y ahí pusieron a todas las escuelas con título todas las cristianas, diciéndole al mundo, a esa comunidad de LGBTQ, que ellos no son aceptados y que, ¿saben? No pueden ir a esas escuelas. Y ahí están todas las universidades cristianas. Hay una guerra. They're coming after us. Yes. Vienen por nosotros.
uy, sentí la unción de Dios. Vienen por nosotros y nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que ser profesionales, tenemos que buscar la educación correcta, prepararnos para saber pelear contra esto, porque vienen contra nosotros. Sí, y pienso mucho que también la ignorancia es lo que mantienen a la iglesia, hablando en general, no todas, pero hablando en general, ha mantenido a la iglesia callada y encerrada en cuatro paredes. Entonces, es lo que digo siempre, que sale una ley en contra de la iglesia, como la iglesia no está preparada, no está educada, se quedan callados, no salen a protestar, no hay agentes cristianos que se metan a la Casa Blanca o se metan a la alcaldía, como decimos, a pelear por estos derechos que nos pertenecen, por falta de educación. Sí. Y fue un daño que muchos cristianos hicieron en los años 90, 80 y 90 a la iglesia, que mucha gente se salieron de universidades. Yo misma, yo tuve un pastor que me regañó, me habló malísimo, porque yo estaba estudiando. Sí, mi propio pastor. A ti Dios no te mandó a estudiar eso. A ti Dios no te mandó. Y yo digo, bueno, pastor, te amo, pero yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Señor, que entendí que, ¿sabes? Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Dios está llamando a personas que sean responsables. Ser responsables. No tenemos que ser carga a la iglesia. Pastores dependiendo totalmente de la iglesia. Vete a trabajar. Estudia. Hazte profesional. Porque tiene que tirarle la carga a la iglesia de mantenerte a ti. Y yo sé que la iglesia debe de, claro, apoyar a sus pastores financieramente, ¿cómo no? Y ellos son dignos de su salario. Pero ¿por qué tirarle esa carga a la iglesia cuando tú eres joven? Puedes trabajar, puedes hacer, también bendecir al reino. Claro. Yo trabajo toda mi vida y soy pastora, ya voy para 26 años como pastora, pero la iglesia a mí nunca me ha tenido que dar un salario porque yo bendigo la iglesia. Yo trabajo, me hice profesional para bendecir la iglesia. Ahora, la iglesia me bendice a mí también y me dan regalitos cuando quieren, ofrenda, lo que quieran, pero yo no soy problema para la iglesia. Para eso. Otro tema. That could be another topic. Eso puede ser otro subject. No quieren estudiar. Hay muchos pastores que no quieren estudiar, no quieren prepararse, quieren depender de la iglesia, quieren depender y no hay problema en depender de Dios. Vuelvo y repito, no hay problema. Conozco pastores llamados, yo conozco pastores. Ejemplo, mi esposo Dios lo sacó del mundo secular totalmente. Y mi esposo tiene maestría, de todo tiene. Pero Dios le habló a él y le dijo, no puedes trabajar nunca. Y le cerró todas las puertas posibles. Mi esposo hasta intentó buscar trabajo. Pero él se preparó entonces. Él dijo, si Dios quiere que yo sea un ministro, me voy a preparar completamente como ministro. Voy a hacer bachelor's, voy a hacer maestría, me voy a preparar en lo que él me llamó a hacer. Es que es así. Por eso es que por mucho tiempo, como dices tú, criticaron eso. Y yo recuerdo, para hacerlo más válido, pienso yo, cuando yo me crié en un ambiente muy religioso y todo era porque la Biblia lo dice y me daban un texto y qué sé yo. Cuando yo llegué a los 25 años, yo me cansé tanto de eso. Yo dije, bueno, yo voy a ir a estudiar instituto. A ver, y no busqué institutos que son chiquitos de las iglesias, porque entonces eso te dicen lo que ellos quieren que tú sepas. Entonces me fui a estudiar uno que tenía ramas en todo Estados Unidos y hasta Sudamérica. Y digo, esto no va a enseñar nada más una doctrina. Y cuando yo llegué al tercer y cuarto año, yo me quedé tan asombrada, porque lo que yo aprendí, que era tan aparte de lo que había recibido de niña, y ya no quería ser ignorante. Entonces, eso es lo que estamos tratando hoy en este programa, de decirle a los que nos están escuchando, deja de ser ignorante selectivo, porque yo creo que tener ignorancia es algo que tú escoges. Yes. Me sigo ignorando, sigo repitiendo las cosas que yo oigo, o yo por mi propia cuenta voy a estudiar y a aprender lo que de verdad la Biblia me dice. Y otro punto que quiero traer es que cuando tú estudias y combinas los dos estudios para Dios, para tu entorno, tú también vas a tener tu revelación divina, tu rema.
Y no te va a tener que nadie venir a decirte o explicarte, porque Dios a ti mismo te va a dar la interpretación. Eso es. Sí, eso es maravilloso. Y mientras más tú estudias la palabra, te vas a dar cuenta de que hay tanto, porque la Biblia es una fuente inagotable. Y mientras más te metes en la escritura, tú te das cuenta, wow, no había visto esto así. Y sabes, viene una revelación, una palabra rema, ¿no? Que es una palabra, una revelación en el momento divina que Dios te da. Pero ¿qué pasa? También han atacado los seminarios y por ahí le llaman cementerio. Y cuando hacen ese chiste, yo no me río de eso. ¿Por qué? ¿Por qué le llaman cementerio? Porque por eso, porque son religiosos. Y porque, ¿me entiendes? De que ahí te van a matar, la letra mata, de que te van a matar el espíritu. ¿Qué es eso? Eso es ridículo. No repitas eso. Primeramente, es un chiste de mal gusto. Los seminarios no son un cementerio. Al contrario, te dan vida. Te arrojan luz al verso, a la palabra, a los trasfondos bíblicos, en la historia, de dónde proviene, por qué, los tiempos. Te ayuda a entender, te ayuda a explicarlo, a mirarlo, a analizarlo, interpretar correctamente. Pero también hay un ataque contra los seminarios, contra las escuelas bíblicas. Por favor, ¿sabes qué? Si tú no quieres estudiar, no estudies, pero no ataques la educación. No ataques. Si tú no quieres y tú no, porque yo soy muy santa y whatever, y no quieres hacer nada, no lo hagas, pero no ataques al que lo hace. Sí, esa es decisión, como dije ahorita, mantenerte ignorante es una decisión personal. Yo creo que en Dios, en la Biblia, en todo tiempo nos dice cómo mejorarnos, cómo expandirnos. La Biblia también dice, expande, ensancha el sitio de tu cabaña, y no es solamente de tu hogar. Para mí, lo entiendo así, no es solamente el sitio de tu hogar, sino tu ambiente, tu entendimiento, la educación, tu familia. Eso envuelve todo. No nos podemos quedar encerrados en una cajita pensando que la letra mata, por decir algo. Claro, Pablo se dejó entrenar por Gamaliel. Y Gamaliel no solamente era uno que conocía bien la ley, pero conocía mucha filosofía. Estudien quién era Gamaliel. ¿Sabe? Él era un filósofo también. Right? Entonces, ¿qué pasa? Pablo se entrenó por él y él enseñó a sus hijos. A Tito, en Tito 1:9 le dice, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que seas capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que te contradicen. De la manera que podemos refutar y podemos tener una respuesta a este mundo y lo que está pasando con la identidad sexual es conociendo la verdad. Y es teniendo una educación en la revolución sexual, en todas las cosas que están pasando, buscando conocimiento más allá de la Biblia. Porque la Biblia es maravillosa, pero la Biblia no me enseña a mí cómo cambiar el aceite a mi carro. La Biblia no me va a decir a mí cómo hacer otra cosa. Yo tengo que buscar otra información para aquellos que creen que solamente la Biblia. Espérate, la palabra de Dios es maravillosa y te transforma, pero se pueden usar otros libros para enriquecer tu conocimiento, enriquecer tu mente en otras doctrinas o otras enseñanzas, otras ciencias que no te hace daño. Por eso mismo es que Pablo, él se da la tarea de reorganizar, de reedificar lo que es la iglesia después que Jesucristo vino y no abolió, sino que cambió la ley por la gracia. Entonces ahí es donde Pablo dice, no, las cosas no son así, las cosas son así, y pone un orden, porque él estaba preparado de tal manera que le dio el poder de hacer eso. En cambio, Pedro se encargó de ¿qué? De hablar de sus experiencias. ¿Por qué? Porque hay dos diferencias entre Pedro y Pablo. Pedro era un pescador, pero Pablo era ¿qué? Un estudioso y sabía la ley. Entonces, con más fuerza, él pudo ¿qué? Reorganizar la iglesia, el cristianismo en ese tiempo.
Por eso Pablo podía hablar de los ídolos, podía hablar de la filosofía, podía hablar de cosas que Pedro no podía hablar. Porque Pedro, sabemos también que conocía, porque él tenía cierto conocimiento, pero fue porque anduvo con Cristo directamente. Pero Pablo tuvo un desarrollo, un entrenamiento totalmente, ¿me entiende? Completo. Pablo fue más completo porque recibió de Gamaliel. También estuvo 14 años sentado a los pies de Bernabé y los discípulos, porque él tuvo 14 años escuchando de aquello. Ustedes estuvieron con Cristo, enséñeme, enséñeme, enséñeme. O sea, Pablo no se conformó con la filosofía nada más, sino que también se sentó. Ustedes tienen experiencia, díganme cómo fue. Entonces, por eso él fue un apóstol completo. Por eso Pablo es el que trae doctrina a la iglesia. Se cree que con Romanos capítulo 8 nada más una persona se salva y puede mantenerse toda la vida. Hay profundidades en Romanos capítulo 8. Pablo estaba preparado secularmente. Pablo estaba preparado en la ley. Pablo estaba bien preparado para poder ser el apóstol gentil, poder meterse a Macedonia, poder meterse a todas esas ciudades de Roma, poder meterse a Grecia y hablar con gente que conocían filosofía, que conocían, porque él tenía todo el conocimiento. Él no le corrió a eso. Él se sentó a los pies de Gamaliel y conoce bien el estudio de Gamaliel. Primero filósofo. Maravilloso, y conocía la ley de Dios. Entonces, en estos tiempos, para tú poder ser un ministro completo, prepárate, estudia, no le tengas miedo a la filosofía, no le tengas miedo a la ciencia. Recuérdese que lo que Dios te dio, Dios te lo dio, y nada te va a quitar la unción, nada te va a quitar el poder de Dios sobre ti. No importa lo que tú estudies. Yo estudié por 18 años psicología, Freud. Me metieron a Freud por nariz y por oído, pero a mí no me hizo daño. Yo sigo siendo Maggie Rodríguez, ministrando en el espíritu. A mí Freud, yo lo estudié. Yo soy un loco, era un loco. Adicto a cocaína, un loco. Pero lo estudié para yo poder hacer psicoanálisis. ¿Ves? Estudié a Bandura, estudié diferente a Jung, a muchos otros psicólogos, Erickson, muchos psicólogos. Tuve que estudiarlo para yo poder conocer teorías. Me afectó en algo, me robó la salvación, me quitó algo, me quitaron las lenguas, porque estudié jamás. Entonces no tengan miedo en estudiar. Y yo sé porque a veces uno se intimida y tiene miedo, pero irrevocable es el llamamiento y los dones. Es nada, una preparación y una carrera no te va a quitar eso, te va a enriquecer. Exacto, enriquecer, porque estudiar los dos ámbitos te da más poder en sabiduría. Y entonces, aunque ellos tienen su teoría, pero estudiando esas teorías como quiera, tú ves el poder de Dios en el cerebro humano, exacto, en las emociones del ser humano. Entonces, la de Dios. Exacto. Es como, ¿cómo te digo? Y yo sé que tú sientes lo mismo. Es como, no es lo mismo, es que es inexplicable porque lo que te imparte combinar lo secular y lo espiritual es como una bomba de tiempo. Sí, señor. Sí, señor. Yes, porque es eso, te expande el conocimiento, mamá, te expande. Cuando tú estudias otras doctrinas, otras ciencias, otras enseñanzas, otras escuelas de pensamiento, te das cuenta que hay mucho más y te das cuenta de la maravilla de Dios. Me recuerdo que yo tuve que ir al Mount Sinai Hospital por un semestre completo en Nueva York para estudiar el cerebro. A nosotros nos pusieron el departamento de neurología y nos pudieron a estudiar el cerebro y teníamos un cerebro ahí vivo de una persona, ¿no? Que había muerto, pero lo teníamos ahí en vivo, por decir así. Y me encantó mirar el cerebro, ¿sabe? La biología, de cómo Dios conectó los dos hemisferios, cómo la electricidad entre uno al otro se comunicaban, los puntos en el cerebro, la biología, la medicina es tan rica. Y yo conozco amigas doctoras en medicina
conozco una amiga bióloga que me dice que mientras ella estudiaba biología, más su fe se le aumentó porque podía ver las maravillas de Dios en la anatomía humana, en el cuerpo humano. Como me pasó a mí con el cerebro. Cuando yo estaba estudiando el cerebro, yo me enamoré del cerebro, porque yo digo, wow, qué maravilloso. Ese órgano que pesa 70 libras, una cosa maravillosa. Right? Tremendo el cerebro. Y como Dios ha creado, pero por eso es importante educarte, estudiar, no tenerle miedo a una carrera o pensar, me voy a dejar alejar de las cosas espirituales porque estudie. Al contrario, te va a fortalecer como miembro de la sociedad. Y que sí, todavía predicamos que Jesucristo vuelve. Y sí, va a venir, pero yo prefiero que venga y yo esté preparada y haber preparado a otros con mi educación y mi entendimiento que no haber hecho nada. Sí, sí, y yo creo que yo me gozo cuando estudiantes me han dicho a mí, ay, yo tuve una maestra cristiana, ay, yo tuve una administradora cristiana, bueno, personas trabajando, ¿no? Cristianos, que dicen, me encantó encontrarme con un cristiano en el departamento de salud, en aquí, allá, lo que sea, un cristiano. Tú puedes ser más efectivo para el reino cuando te preparas. Y Dios puede confiar más en ti cuando te preparas, cuando estudias, cuando no eres vago, cuando quieres que todo te lo den, cuando vas por el más. Porque la persona que le gusta estudiar es porque le gusta el más y siempre ir por más. Es como la persona bilingüe. Yo creo que es la mejor asimilación. Creo que la persona bilingüe puede abarcar más población, más gente y dos lenguajes. Y creo que así es cuando estudiamos secularmente y espiritualmente abarcamos más áreas, más población. Yeah. Y a mí siempre me encanta combinar la teología con la psicología, right? Con el estudio de la mente y el comportamiento y el estudio de Dios, porque Dios fue el que creó el ser humano en el huerto del Edén y nos dio el cerebro, nos hizo como nosotros somos. Pero hay diferentes caracteres, temperamento, personalidades, hay diferentes desórdenes psicológicos que se manifiestan, como la depresión, la ansiedad, ¿me entiendes? Alguna esquizofrenia. Hay diferentes personalidades y problemas que se presentan. Y cuando tú conoces todo eso y lo balanceas con la escritura, te enriquece y puedes atender. Yo puedo atender a mi paciente en el espíritu, lo puedo atender almáticamente porque puedo meterme en sus pensamientos, en su mirar su desarrollo y también puedo ver en lo espiritual dónde está Dios o está el diablo. That's deep. That's super deep. Dios mío. Tú tienes 2 o 3, tú estás terminando tu tercer doctorado. Ya terminé mi segundo doctorado. Okay. Porque tienes sexóloga y psicóloga. Sí, yo soy doctora clínica en consejería clínica y gracias al Señor, y también soy ahora doctora en educación cristiana, porque amo la educación cristiana. Wow. ¿Y tu esposo también es doctor en teología? No, él ahora está haciendo su doctorado en teología. Él tiene maestría, doble maestría en teología. Wow, pues ese es un ejemplo. Como dice la que nos está ahí escribiendo, Adriana Marulanda, dice, doctora May, usted es un ejemplo de combinar la ciencia con la Biblia. Y yo creo que sí, yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo contigo, Adriana, muy de acuerdo. Y sabes qué, quiero animar a toda mujer que me escucha y a los hombres que me están escuchando. A veces puedes pensar, yo no tengo el tiempo para estudiar. Hoy en día, gracias a Dios y aún gracias al COVID, hay muchos programas online. Tú puedes estudiar en tu casa, con tu tiempo. Cuando yo estudiaba no existía nada de eso. No. Los programas online no existían. Y yo tuve que ir siempre a la escuela y a la universidad, en el tapón, bueno, los trenes en Nueva York. Pero ahora la educación se está haciendo más fácil, más accesible. Y hay programas. Yo trabajo aquí en el Colegio de Estudios Bíblicos. Somos una universidad cristiana, también acreditada, que tú puedes hacer un bachelor's o puedes hacer un asociado totalmente en línea. Así que hay diferentes maneras de tú poder lograr lo que tú quieras hacer. Sí, es muy cierto.
porque lo que muchos saben, pues yo volví a la escuela a estudiar, a tener mi maestría en consejería matrimonial y familiar. Y créeme que no, tienes que tener pasión y tienes que tener tienes que querer hacerlo. Disciplina. Pero esa es la palabra, disciplina. Porque por lo menos yo tengo una familia, tengo un trabajo full time, tengo un programa que traigo a ustedes todos los martes, que para eso nos preparamos. Ajá. Y también estoy cogiendo 2 clases en línea, sí, en la Wesleyan, que también es una escuela cristiana. Ajá. Entonces, tienes que querer hacerlo, tienes que tenerlo. Sí. Y nuestra pastora Madeline también, porque la doctora María ha sido nuestra inspiración y motivación, de verdad. Yes. De verdad. Y se puede. Sí. Y es fuerte, pero se puede. Eso es, tienes que quererlo, no poner excusas, ya deja las excusas. Yo tuve que decir a una persona en estos días, se acabaron las excusas. Tú siempre tienes una excusa para hacer todo. Siempre no pude, María estaba lavando y se me acabó el jabón. ¿Me entiendes? Deja las excusas. Si tú quieres hacerlo, ustedes saben, hermanos y hermanas, cuando nosotros queremos hacer algo, lo hacemos. Cuando yo quiero comprar unos zapatos, yo los consigo, mira, como sea. Cuando yo quiero conseguir algo, yo lo hago. Haz lo mismo, invierte en ti, invierte en tu cerebro, en tu mente, invierte en tu conocimiento. Cuando tú inviertes y tomas una clase, estás invirtiendo en ti. Compra más libros, invierte en tu conocer, invierte en la información que te estás metiendo. No te conformes con lo que ya sabes. Ve por más. Exacto. Por más. Las excusas solo satisfacen al que las dice. Así es. No al que las escucha. Entonces, por eso es que yo le animo, por favor, hay becas, hay Pell Grants, hay dinero. Otra cosa, después del COVID, el Departamento de Educación dejó un fondo al lado, encima de Pell, entonces, que es una beca que se paga, que no se paga, no es préstamo, sino una beca. Pero si tú no sabes, si no toca la puerta, no se te abre. Y si quieres información, yo te puedo ayudar para que estudies, porque me encantaría, es mi sueño, ver toda mujer que Dios ha llamado, que se prepare, toda mujer. Y le voy a decir algo, que amo del mundo anglo. En el mundo americano, nadie se engancha a ser pastor, nadie se pone a hacer algo sin antes haber estudiado. Come on. Vamos ahí. Nosotros los hispanos tenemos que aprender de ello. Ninguno se pone pastor si no estudia primero. Y muchos hispanos han abierto iglesias, por eso ha visto tanto disparate y tantas cosas, porque es que no se preparan antes. Y por eso el diablo viene y les pega y les da, y muchos no pueden aguantar los golpes porque no están formados bien, no están bien preparaditos. Por eso hay que estudiar, para que te pongas bien preparadito, fuerte, y te ayuda la autoestima. Otra razón por qué estudiar y amo la educación es que te eleva el autoestima. Cuando tú te gradúas y recibes ese diploma, esos diplomas son mucho más que un papel ahí. Me dice y te va a decir a ti, comenzaste algo y lo terminaste. Ajá. Te dice, eres competente. Te dice a ti misma, yo pude hacerlo. ¿Me está entendiendo? Entonces, esto es mucho más que un papel en la pared. Te ayuda con tu estima. Yo tenía una autoestima en el suelo. Yo me sentía también por el abuso y el maltrato que viví como una porquería, como decimos en Puerto Rico. Yo me sentía como una porquería. Para mí, la educación me elevó, me levantó, wow, yo pude hacerlo. Y aquellos que me conocen, en cada graduación, eso era moco bien y moco va. Eso era llora. Y me queda una última graduación en mayo para recibir mi doctorado, aunque ya lo recibí, pero voy a caminar. Y ahí sí que van a ver moco escondido, porque va a ser la última graduación de mi vida. Right? Pero la graduación de la escuela, cuando terminas, es mucho más que un documento, un grado. Es tú misma enseñándote a ti, probándote a ti misma. Lo pude hacer. Comencé y lo logré y terminé. Aunque me llevaba quien me trajo, pero lo logré.
Qué tremendo, ¿verdad? Mira, tú estás hablando de eso y recuerdo que yo estaba trabajando y ganaba bien dinero de secretaria en la escuela, pero había una muchacha que ella trabajaba con la educación especial, ¿no? Y ella empezó la escuela. Y recuerdo que en el segundo semestre ella me pedía a mí ayuda. Yo no tenía ni un asociado, solamente high school. Ella me pedía ayuda y yo le decía, dame, yo te lo hago. Y yo le hacía el papel y yo veía que ella tenía A en el papel y en el segundo papel. Y cuando ella terminó, yo digo, ese certificado debería ser mío. Y ahí yo dije, no, yo me voy para la escuela. Y ahí empecé mi asociado. Por eso mismo. Porque a veces nos creemos incapaces, nos creemos que no podemos, nos han metido en la escuela, y más la cultura hispana nos ha metido en la cabeza, ay, no hay dinero, tú sabes, eso es para, tú no vas a poder. Y Dios, ¿cómo? Mira, yo tenía 3.86 grados. ¡Wow! Por los 4 años, yo decía, no puedo creer que yo esperé tanto tiempo para hacer esto. Wow, wow. En el chat quiero que sepan que le puse mi email, mi correo electrónico para que se quieran comunicar conmigo. Ajá. Si quieres pasarlo, mamá, porque me están preguntando si quieren Sí, hablar. alguien preguntó. Y ahí está también la información del Colegio de Estudios Bíblicos en Houston. Ahí Okay. está. Si quieren solicitar y llenar y estudiar y cualquier información, estoy para servirles a ustedes. Sí, yo voy a poner la tarjetita en breve también. Sí, Bernice, cuando una persona como tú que lo hiciste, me encantó, tú no eres conformista. Los conformistas se conforman con lo que ya hicieron. Ay, sí. El progresista busca, como yo dije, siempre va por más, siempre busca más. No es conformista, no se queda, ya tengo esto, pues ya esto es lo que voy a hacer, sino que va por más. Y Dios, como vive en nosotros, como cristianos, no vamos por más. Go for more. No te conformes. Don't be conformed with what you got. Go for more. Vete por más. Sí, es que Dios no nos manda a quedarnos estancados. Como dije ahorita, Dios nos manda a crecer. Y estamos viviendo en una época donde lo que queremos ganar para Cristo son también esa gente que también tiene educación. Ajá. Porque sin educación no nos podemos ganar doctores, abogados, teólogos, ingenieros, porque vamos a parecer estúpidos. Exacto. Vamos a parecer estúpidos sin educación, hablándole a alguien que tiene una educación allá arriba. Tienes que hablarle su nivel, tienes que hablarle su idioma. Cuando tú entiendes y tú le puedes hablar el idioma, te le puedes meter por ahí y ahí le presentas el evangelio. Claro, por eso es que es bien importante la educación. Y come on, yo estoy loca por terminar y acabo de empezar, pero llevo 8 semanas que empecé y de verdad que lo que he aprendido también que fue la psicología anormal. Yeah. Cada vez que yo estoy leyendo, yo digo, oh, fulano, no voy a decir nombre, pero fulano tiene esos síntomas. O aquella, ay, ahora entiendo. Sé que mientras vas aprendiendo, a la misma vez vas relacionando y vas comparando y vas entendiendo. Yes. El por qué esa persona se comporta de esa manera. ¿Qué fue lo que le pasó? Tú te das cuenta, vas viendo rasgos de la conducta y tú vas conectando una cosa con la otra. Porque recuérdese que todo tiene fundamento y razón y raíz. Nada sale de la nada. Todo tiene una raíz y todo tiene un desarrollo y un fundamento. ¿Por dónde viene? Entonces, cuando tú estudias psicología normal, que fue de una de mis clases favoritas, cuando tú estudias eso, te das cuenta el por qué la persona se comporta de esa manera. Y y somos menos jueces. Yes. Menos jueces. Porque a veces somos jueces y jurados. Y a veces, ¿sabes? Hay gente que son las dos cosas, jueces y jurados. Pero cuando tú entiendes un poquito la personalidad y te das cuenta de dónde viene la deficiencia, tienes más compasión. Yes. Te da más compasión el por qué esa persona, déjame cogerlo suave con esa persona porque entiendo ahora que hay algo disfuncional que está pasando ahí. Es tremendo porque también habla de cómo los traumas
llevan a tener enfermedades psicológicas en el cuerpo que no son totalmente enfermedades, sino que el cerebro te hace sentir ciertas enfermedades que por los traumas ocasionados. Es bien interesante. Se llama psicosomático. Yes. Psicosomático. El cuerpo reacciona a soma, el alma, lo que pasó, el trigger, el pensamiento, la creencia. Porque muchas de las enfermedades en mi cuerpo yo la puedo crear yo misma por lo que estoy creyendo y la información que estoy creyendo y que estoy buying, que estoy comprando y eso me puede estar afectando. Creencias, mentiras que se puedo estar creyendo y mi cuerpo reacciona a ese pensamiento adverso. Y saber eso, al saber eso, entendemos lo que la Biblia dice, que el enemigo, las mentiras que el enemigo nos hace creer, y comparado con la Biblia, cuando somos líderes, pastores, consejeros espirituales, podemos combinar las dos y traer a una persona a liberación. Exactamente. Y la persona queda totalmente libre. Cuando la persona entiende de verdad que no tiene que ser esclavo de su trauma, no tiene que ser esclavo de su abuso. Y, últimamente lo he dicho y quiero volver a repetir, que toda trauma tiene una fecha de expiración. Todo abuso, todo maltrato, todo proceso tiene fecha de expiración. Porque el diablo te hace creer como que esa prueba que estás pasando hoy, esa situación no va a terminar nunca, que eso va a ser eterno. Yo quiero decirte hoy que todo en la vida tiene fecha de expiración. Entonces, tú tienes que aceptar eso y decir, espérate que esto se va a acabar. Y hasta tú misma decir, hasta aquí llegó. Tú le pones la fecha de expiración. Qué lindo. Es tremendo. Quiero compartir antes de que vayamos, mamá, razones por qué la educación es tan importante y no la debes de dejar, ¿ok? Ok. Primero, por lo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Los últimos tiempos. ¿Qué significa que estoy viviendo los últimos tiempos? Que puede ser que nosotros, que esta generación que vemos, es la última. ¿Sabes? Los últimos tiempos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en los últimos tiempos hay una maldad que se está manifestando, aún los filósofos y las personas que no son cristianas están hablando how evil the world is getting. La maldad que está moviéndose. ¿Por qué es importante la educación? Porque la educación te va a dar estrategias de cómo batallar con ese espíritu de maldad. Te va a sostener tu mente para no enloquecerte. Recuérdese que mientras más tú aprendes, fortalece tu cerebro. Cada vez que tú pones información nueva en tu cerebro, es el ejercicio más importante para tu cerebro. Cada información nueva que tú aprendes, estás ejerciendo tu cerebro. La maldad está incrementando y tenemos que prepararnos y seguir estudiando para fortalecer nuestra memoria, fortalecer nuestra mente. El Alzheimer, demencia, está creciendo como nunca. ¿Y sabe lo que dicen ahora, Bernice, también? Los neurólogos y los psicólogos, que en este tiempo, como todo ahora es por el teléfono, todo está grabado aquí, demencia y Alzheimer va a crecer como nunca en esta generación futura, porque no aprenden nada, no se memorizan nada, dependen del teléfono, para números de teléfono, dependen de la tecnología y ahora ya no se memorizan nada, no se acuerdan de números, no retienen nada en su memoria. Y eso está afectando. Entonces, ¿por qué yo tengo que estudiar? Y les animo que estudien. Fortalezcan su cerebro, fortalezcan su memoria. No sean dependientes de la tecnología. Acuérdate de numeritos. Vamos, el estudiar, prepárate. La segunda razón es porque la generación en que vivimos, ellos ya se están preparando. Ahora están saliendo de high school con asociados. Sí. Nosotros cuando estudiábamos en la escuela, salíamos de high school, teníamos que ir a la universidad. Ya están tomando clases de universidad en high school. So ya están aprendiendo aún más que los padres. Ajá. Los padres no se pueden quedar atrás.
Para tú poder alcanzar a tu hijo, para tú poder tener conversaciones intelectuales con tu hijo, tienes que saber del que él está hablando. Tienes que Yes. conocer el lenguaje de él o de ella. Entonces, Ujú. tienes que educarte, estudia, vete a la escuela, vuelve a estudiar, búscate una carrera corta o lo que sea, pero tienes que seguir estudiando para que pueda ser relevante a esta generación que está ahora. Si no, you're not going to be relevant. No vas a ser relevante a esta generación. Y dividen de los hijos a alcanzarnos a nosotros, no nosotros a nuestros hijos. There you go. Sí, y tristemente yo tengo pacientes que son inmigrantes y que nunca no les importó, que creo que es muy irresponsable que tú llegas de otro país a este país y no te aprendes el lenguaje. Eso es ser muy irresponsable. ¿Cómo es posible que yo me voy a ir a una nación y no voy a saber el lenguaje de la nación? Entonces no me importa la nación y no me importa comunicarme con la gente de esa nación. Uh-huh. Entonces, vamos, y tengo pacientes que están batallando, sus hijos no lo respetan, sus hijos no, es más, le han sacado el pie. ¿Por qué? Porque los padres fueron tan irresponsables que no se procuraron aprender el idioma para ni siquiera hablar con sus hijos. ¿Me entiendes? Ni ayudarle con tareas. Vamos, le pido, aprende el idioma. Estás aquí, aprende a hablar inglés. Mínimo. Por favor, esta es una forma de responsabilidad propia. Si yo me voy a Francia, y mira que yo amo, y mi sueño un día irme por lo menos 6 meses a Francia. Yo sé un poquito de francés y sigo aprendiendo más, porque yo jamás me gustaría o intentaría irme a Francia sin hablar francés. Uh-huh. Entonces, ¿cómo no voy a aprender el idioma? Entonces, tienes que prepararte, tienes que buscar más, conoce el idioma de esta sociedad, educándote, preparándote. Nosotros los médicos, los doctores, tenemos que estar al día. Yo, como doctora clínica, yo tengo que estar al día de la nueva medicina, de las nuevas desórdenes psicológicos que andan. Yo tengo que estar al día. ¿Cómo no? Entonces, es importante para ser relevante a esta sociedad. You gotta be relevant. Yes. Y otra cosa que antes que dijeran los puntos, yo también estaba pensando, cuando nosotros estudiamos, nos preparamos en estos desórdenes psicológicos, mentales y todo eso, por lo menos en esta área de consejería, demonizamos menos. Todo el diablo. Y el diablo diciendo, chicos, yo no estoy ahí, yo no estuve ahí. Yo estoy en Japón. Y no me la culpa a mí, you know? Porque cuando no tenemos herramientas, cuando no sabemos de dónde sacar, le echamos la culpa lo fácil al diablo. ¿Ves? Yes. Todo, the devil made me do it. Y Satanás esto, Satanás lo otro. Espiritualizamos todo. Y todo no se puede espiritualizar. Nosotros tenemos espíritu, pero somos seres sociales, seres biológicos y seres psicológicos. Yo no solamente tengo espíritu, yo tengo una mente, yo tengo emociones, yo tengo un cuerpo y yo soy un ser social. Come on. Tú sabes que esta hora siempre se me va demasiado de rápido. Ya son las 58. Ahí en la pantalla tengo el correo electrónico de la escuela, del colegio bíblico, donde la doctora Maggie está trabajando. Ella es directora de Recruiting and Admissions. Admisiones. Yes. Vamos a decirlo así, porque el recruitment no. Sí. Reclutamiento, hasta el otro lado. Lo voy a poner aquí en esa es quieren, tómele un screenshot a la computadora donde usted está el teléfono, tómele un screenshot y ahí puede, ahí están los números. Algo rapidito que quiero que le digas. Por ejemplo, hay para los varones, yo sé que en tu colegio hay una beca que le da 4 años gratis a todo aquel que califica para hombres. Sí. Sí. Hasta los 30. Gracias, Bernice, por favor. Si tú eres una madre soltera y tienes un hijo que tenga entre 17 y 30 años, un millonario donó dinero a nuestro colegio para que la persona pueda estudiar y tenga 4 años de universidad totalmente pago.
Eso es un bachillerato. Sí, un bachelor's. Si usted conoce a alguien en su iglesia o conoce un amigo, un vecino que tal vez quiso estudiar, lo único que tiene que ser cristiano. Esto es una universidad bíblica y tiene que estar en una iglesia. Hay una beca completa para un hombre que se haya criado sin papá. Si no se crió con su papá, no tuvo una buena relación con su papá, hay una beca completa y yo le puedo ayudar a cómo recibirla. ¿Hay alguna otra beca para...? Sí, hay para mujeres, tenemos, pero la beca esa beca de los hombres, eso es una beca completa. Pero sí tenemos beca para ayudar Women's Ministry, mujeres que quieran entrar en el Ministerio de Mujeres. Tenemos beca para familias. Si usted quiere entrar con su esposo y eso, tenemos becas para ayudarlos. Ok, y la escuela va solamente hasta el bachillerato. Bachelor's degree, solamente. Yes. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí que la quieran hacer antes de que cerremos? Si se le olvidó la pregunta que nos quería hacer y luego la tienen, se pueden comunicar conmigo, yo me comunico con la doctora Maggie. También ahí está el website del colegio y aquí le voy a poner ahí el correo electrónico de la doctora Maggie. Si tiene preguntas, yo sé que ella le va a contestar. Y vuelvo otra vez a ponerle la tarjeta de la escuela donde ahí pueden comunicarse con la doctora Maggie. La dirección y todo lo que tienen ahí. Sáquenle un screenshot, una foto y por favor contacten. Es importante que nos eduquemos. Alguien pregunta que si para hombres mayores de 49 hay becas. Hay becas, sí. Completa no, pero hay becas. Ok, parcial. Yo le puedo ayudar de cómo hacerlo. Sí, hay becas. Sí. Ok, ahí está Frankie. And I encourage you, bro. Él es mi hermano. Que lo hagas. Please. Que lo hagas. We're going to have fun together. Yeah, go online, Frankie, and apply to that website. And once I see your name, I will help you. We'll get you scholarships. Yes. Frankie, y cuando Danielito salga, también va a estar ahí. Y vamos a estudiar los tres juntos. Come on, let's do this. Sí, señor. Let's make our mama proud, you know? Yes, God is opening doors for those who want to study, you know? And there's been many times que yo he querido, pues yo tengo mi consultorio, tengo muchas cosas, que he querido renunciar acá, pero Dios no me lo ha permitido. Y entendí que es para ayudar al cuerpo de Cristo. Así yo tengo más de 20 años haciendo esto y lo voy a seguir haciendo porque yo amo la educación cristiana. El que quiere estudiar, hable conmigo que yo le ayudo. Ok, así que ya tenemos la información de nuestra invitada de lujo, porque para mí ella es especial. Ahí tiene la escuela y vuelvo otra vez a poner el correo electrónico. Maggie, doctora Maggie, gracias por estar conmigo otra vez en esta locura que se llama Liberando Verdades y rompiendo. Liberando Verdades será conocido en el mundo entero. Liberando Verdades es uno de esos programas que Dios llevará. Esto es grande. Hija, sigue adelante y después vas para tu doctorado. Tú me conoces, que te voy a empujar. No solamente la maestría, tú vas a ser doctora Bernice. Así que vamos, ¿ok? Bueno, vamos, oh, Dios que se siga dando fuerzas para hacerlo. Tú vas por más. Claro. Por más. Bueno, ¿te gustaría hacer la última oración de despedida? Claro, mi amor, claro. Te bendigo. Padre, en esta hora te doy gracias por este programa tan poderoso de Liberando Verdades. Me encanta porque tu hija, tú le has dado la osadía, tú le has dado el denuedo, tú le has dado la autoridad espiritual para poder sacar a la luz verdades, cosas ocultas, temas que la gente no quiere hablar de ellos o teme hablar de ellos. Te pido que siga guardando a tu hija Bernice, cércala, Señor, y a todos aquellos que nos escucharon hoy, aquellos que están en necesidad, aquellos que están heridos, maltratados, que tú los sanes, Señor, y que seas tú levantando tu iglesia hispana, que la iglesia hispana se levante con fuerza, porque la educación te da autoridad, te da fortaleza, te ayuda, Señor. Y yo te pido, Dios, que levantes hoy en día, inquieta a ese pueblo que escuchó ahí por más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. 1,000,000 de gracias nuevamente.
Te bendigo, mi amor. A todos en Indianápolis. Ok. Gracias. Bueno, ya saben, a todos los que estamos ahí escuchando todavía, no te pierdas esta oportunidad. Comunícate con nuestra doctora Maggie Rodríguez ahí a su correo electrónico y también a el website de la escuela para que puedas ser parte de este mover. Dios quiere que ensanches tu territorio. Tu territorio significa todo. Una vez que tú ensanches tu mentalidad, tu educación, tu entendimiento, tu sabiduría, lo demás va a venir solo. Vas a poder ensanchar tu familia, tu lugar, vas a poder abarcar más área que quedándonos en la ignorancia. Acuérdate que la ignorancia es una opción, que no sea la tuya. Dios te bendiga y nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche con otro tópico más. Así que bendiciones y que pasen el resto de la noche en bendición. Chao.